Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a ver algunas curiosidades acerca de las nalgas. Sí, escuchaste bien, acerca de las nalgas, así que quédate conmigo. Se dice que las mujeres tienen las nalgas más grandes que las de los hombres, pero ¿esto es verdad? Temo decirte que sí. Si tú eres mujer, es muy probable que tengas las nalgas más grandes que un hombre promedio. Y esto se debe a que las mujeres producen una hormona llamada estrógeno. Este estrógeno lo que hace es que la grasa se acumule en las nalgas en lugar de en el abdomen como en los hombres. Por eso es que vemos imágenes de hombres panzones y de mujeres así en la playa. También pues hay otros factores que implican que las mujeres tengan las nalgas más grandes. Y esto es como un símbolo de fertilidad o de apareamiento, vaya. Las nalgas son potentes. ¿Por qué son potentes las nalgas? Porque son parte del grupo del músculo más potente del cuerpo. Este músculo es responsable de todo lo que hacemos, es caminar, bailar, agacharnos, subir las escaleras e inclusive perrear hasta el piso. Por eso es que se dice que las nalgas son poderosísimas. ¿Qué significa la cola perdida? En cuanto a nalgas se refiere, hay algo que se llama la cola perdida. ¿Has escuchado este término? Y no se refiere a que tu amiga o tu amigo están perdidos en el antro y por eso es la cola perdida. No significa eso. ¿Pero a qué se refiere esto de la cola perdida? Bueno, es que antes los primates, los seres humanos antes de la evolución, teníamos literalmente una cola. Aquí atrás donde está la espalda hay un huesito que se llama coxis. Y de ese coxis antes salía esa extensión del cuerpo. Pero conforme fuimos evolucionando empezamos a tener necesidades diferentes, como por ejemplo sentarnos, y ya nos estorbaba. Entonces nosotros evolucionamos sin esa cola. Por eso es el término de la cola perdida, no porque tu amiga se haya perdido en el antro. ¿Sabías que puedes asegurar tus nalgas? Distintas celebridades como Kim Kardashian o Jennifer López han asegurado sus nalgas por sumas de más de $1 millón. Entonces, si tú crees que tus nalgas valen demasiado, es momento de asegurarlas. Las personas somos máquinas de pedos. En promedio una persona se tira entre 13 y 21 pedos diarios. Entonces cuando tú vas con tus amigos de paseo en el coche, bajen las ventanas. Porque por probabilidad, si van 5 personas en un carro y las personas nos echamos entre 13 y 21 pedos al día, eso va a ser una máquina de humo. Así que bajen los vidrios y cuando alguien se eche uno, por favor diga, porque se los van a estar tragando. No importa a dónde vayas, siempre va a haber un pedorro. Entonces baja los vidrios o avisa. Y si tú eres una persona que dice que no se echa pedos, bueno, entonces hay algo muy mal contigo, porque eso no es normal, deberías ir con el doctor. La buena noticia es que el 99% de los gases que contienen los pedos no huelen. ¿Y por qué no huelen? Pues porque simplemente es como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, metano y otros gases que no tienen olor. Pero el 1% restante, esos sí son ácidos sulfúricos. Esos sí apestan y aparte son corrosivos. Entonces, si te vas a tirar un pedo, vete lejos o bájale al vidrio si vas en el coche. ¿Sabes que hay 50 palabras en español que son sinónimos de las nalgas? No te las voy a decir porque me van a cancelar el video, pero mencióname en los comentarios a ver cuántas palabras te sabes que son sinónimos de nalgas. Voy a ver cuál comentario es el que tiene más sinónimos y se va a considerar el rey de las nalgas. Las nalgas han sido azotadas desde hace cientos de años. Esto principalmente viene de Inglaterra, de la época victoriana, en donde se utilizaba nalguear a cualquier persona que se portara mal. En especial los niños, porque los niños en la escuela hay veces que no se podían comportar y no es como ahorita que ya no le puedes pegar a un niño. Antes, en la época victoriana, hay muchísimas obras de arte que expresan esto, en el que salen literalmente los profesores azotando las nalgas a los niños. Pero hay una razón muy específica en la que se nalgueaba a las personas. No fue una zona simplemente escogida al azar. Es porque en las nalgas se acumula normalmente una gran cantidad de grasa. Y esto evita que haya como graves consecuencias de nalguear a las personas, o en este caso a los niños cuando no se portaban bien en la escuela. Actualmente eso ya no sucede, y si sucede pues no es normal y deberías decirle a tus papás. Pero bueno, y por eso es que se escogió pegarle a las personas en las nalgas en lugar de en otros lugares como en las manos. En las manos tenemos muchas venas y al momento de tú azotar puedes tronar, reventar alguna vena, por eso es que se escogieron las nalgas. Si tú eres una persona muy estreñida, tengo que decirte que tengas cuidado, porque te puedes morir. Hay personas que se han muerto por tener una popó demasiado dura. Esto hizo que su presión arterial se elevara y les causara un coágulo de sangre. ¿Cuántas pruebas tengo de esto? Ninguna. Pero tampoco tengo dudas, mejor búscalo en Google. Y si eres una persona muy estreñida, pues échate un licuadito de papaya, ¿no? Yo creo que
Es muy fácil de conseguir en la mayoría de los lugares y eso te va a ayudar a que tu popó no esté tan dura y que vayas mejor al baño para que no te mueras por tu salud. Ahora hablemos de la etapa anal. ¿Qué significa la etapa anal? No es tanto que tus amigos estén tirados en el antro. En este caso no vamos a referirnos a esto como la etapa anal, sino a lo que Sigmund Freud se refería como que todas las personas en algún momento de nuestras vidas fuimos muy curiosos con respecto a la caca. Te explico rápido. Freud explicaba que la segunda etapa de las personas, justo antes de tomar conciencia de sus genitales, era como aquella atracción o curiosidad por la caca. Entonces, según Freud, todas las personas en algún momento sentimos una gran atracción por la caca. Espero que esta atracción por la caca ya se te haya quitado, porque si no, es muy probable que tengas que ir con un psicólogo para atenderte una mía. ¿Has escuchado el término respiración culera? Y no significa como respiras después de perrear toda la noche. No es tanto a eso lo que se refiere la respiración culera. Esto es un tipo de respiración que tienen algunos animales, como las tortugas, por ejemplo. Esto es un proceso evolutivo y ayuda bastante a las tortugas para poder conservar su energía en el periodo de hibernación. Entonces las tortugas respiran culero. Bueno, tienen una respiración culera. Las nalgas de Beyoncé son tan famosas que hasta le pusieron su nombre a una abeja. En el 2012 a la mosca caballo le pusieron el apellido de la cantante. Y esto fue porque está muy bonita, véanla en la foto. Además se dice que esta es la diva de las moscas. ¿Sabías que las nalgas gordas son símbolo de que eres muy inteligente? No es broma. Esto se debe porque un estudio en el 2008 reveló que las mujeres con nalgas en forma de pera o de reloj de arena en promedio son más inteligentes que las mujeres que no tienen nalgas o tienen nalgas de un menor tamaño. Y esto se debe a la acumulación de omega 3. Estos aceites esenciales promueven el crecimiento del cerebro. Entonces esto tiene que ver de manera directa la relación entre la inteligencia de una mujer con unas nalgas grandes a la inteligencia de una mujer con nalgas pequeñas. Pero bueno, esto es algo que simplemente investigué. Yo he visto mujeres con nalgas muy grandes que no son tan inteligentes. Y he visto a mujeres sin nalgas que son muy inteligentes. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que las nalgas definen la inteligencia de una mujer? ¿Quién dirías que tiene las nalgas más grandes del mundo? ¿Kim Kardashian? Pues no. Mikel Ruffinelli tiene el récord de las nalgas más grandes, que son 99 pulgadas. Algo así como 2,5 metros de circunferencia. Eso está muy cañón. Si tú estás pensando quitarte los pelos del... No te lo recomiendo, porque los pelos en esta zona te ayudan a amortiguar el sonido de los pelos cuando te los tiras. Entonces, cuando te vayas a depilar, no te los quites, porque si no, te va a perjudicar mucho al momento de estar en público. Ahora, el ejercicio más común para incrementar el tamaño de las nalgas es hacer sentadillas. Las squats son muy populares desde hace muchos años y hay un reto que dice que si tú haces 100 sentadillas diarias y lo vuelves un hábito, esto combinado junto con mejorar tu alimentación te ayuda muy considerablemente para incrementar el tamaño de tus nalgas. Entonces te invito a unirte al reto de 100 sentadillas al día para tener un proceso de mejora en tus nalgas. Ahora vamos a ver cómo hacer para que se te vean las nalgas más grandes. La primera es la vieja confiable, los tacones. ¿Por qué hacen los tacones que se te vean las nalgas más grandes? Pues es porque cuando las mujeres o los hombres o los quien tú quieras se ponen tacones, hace que el músculo de la pantorrilla se tense de cierta manera que hace que las nalgas se vean más firmes y más duras. Por eso es que los tacones te cansan mucho cuando los tienes en una fiesta, porque básicamente es como que vas en contra de la naturaleza. Tú estás luchando constantemente contra ese dolor en el cual el peso no está cayendo de manera uniforme, sino está cayendo mal proporcionado, lo cual causa mucho dolor. Por eso es que hasta en las fiestas te regalan pantuflas, pero ya cuando todo el mundo está borracho, ya nadie se va a fijar en tus nalgas. O bueno, quizás hasta las de diferentes de comorbilidad son con tanto alcohol. También las prendas ajustadas de la cintura te ayudan a que tus nalgas se vean más grandes. Los cortes altos que se utilizan, que además están en tendencia, hacen que tus nalgas se vean más grandes porque dan la ilusión de que tus caderas y tus pompas están más ajustadas y eso da como un tono de volumen. Otra cuestión son los colores claros, aumentan el volumen visual de las nalgas. La verdad es que de cierta manera, no sé por qué, pero vi las fotos y es verdad, o sea, cuando tú utilizas colores claros,
en faldas, en pantalones, en otras cosas, las nalgas dan como más volumen. Y además cuando tú utilizas esos colores claros en los pantalones, en las faldas, en los shorts, en lo que tú quieras, y además usas playeras o blusas negras, las personas no se fijan en la parte de arriba y dan enfoque en las nalgas, lo cual da como una mayor credibilidad o mayor volumen o mayor ilusión, como le quieras llamar, en el tamaño de las nalgas. Si tú le sumas a esto ponerte tacones, pues sí hay bastante diferencia. También pues bueno, aprovechar el utilizar faldas. Las faldas desde hace muchos años se utilizan para esto, de cierta manera les dan como un aspecto muy femenino a quien se las ponga, y sí ayuda mucho a poner el volumen de las nalgas si es lo que quieres, porque al final de cuentas este video habla de nalgas y si ya estás hasta aquí por algo. Hay algo que se llama las prendas fruncidas, que a lo mejor este término suena un poquito raro, yo tampoco lo conocía. Es un tipo de costura en la tela en el cual hace como que se apriete, ¿no? Se apriete la prenda, y esto da un efecto como de volumen en la nalga. Entonces, si tú quieres darle este efecto como en la foto, pues utiliza prendas fruncidas. Pueden ser faldas, pantalones, vestidos, hay mucha variedad de prendas fruncidas. Con respecto a los jeans, hay dos variantes. Están las personas que dicen que las bolsas dan volumen a las nalgas y que no ponerle bolsas a los jeans dan volúmenes a las nalgas. Es como decir dos equipos de fútbol diferentes. Hay personas que apoyan una teoría y hay personas que apoyan otra. Lo que sí es que encontré que las personas no utilizan pantalones con las bolsas muy grandes, porque esto evita que se vean las nalgas grandes. Entonces, ¿tú qué team eres? ¿El team de ponerte pantalones con bolsas atrás para que se te vean más grandes las nalgas, o sin bolsas? El evitar las líneas verticales en los pantalones hace que se te vean las nalgas más grandes, porque cuando tú usas líneas verticales las nalgas se te ven más planas. En cambio, si tú utilizas pantalones con las líneas horizontales, las nalgas agarran un mayor volumen visual. Aunque no tengas, se te ven más nalgas. Por eso utiliza pantalones con las líneas así, horizontal. También hay que evitar los leggings. Estos son muy controversiales, porque hay personas que les gustan mucho y hay personas que no nos gustan nada. Es muy difícil ver una persona con leggings que se les vea bien. La mayoría de las personas se les ve raro, inclusive hasta personas famosas como Kim Kardashian se les ve raro los leggings, entonces eviten usarlos. Además, se transparenta mucho. Hay veces que es incómodo el estar con una persona que se les vean los leggings de cierta manera. Tengan cuidado cuando los utilicen. Cada quien usa lo que quiere. Si tú te quieres poner leggings, póntelos, que te valga. Pero es difícil que se te vean bien. Ni siquiera a Kim Kardashian se le ven bien. Pero bueno, si después de todos estos puntos que vimos para hacer que las nalgas se te vean más grandes, ninguno de estos puntos, ni uno solo, te pareció, pues hay otras dos alternativas más artificiales, más rápidas. La primera opción son calzones con nalgas incluidas. Sí suena muy raro, pero por 15 o 20 dólares te puedes pedir unos calzones que ya traigan las nalgas incluidas. La problemática con estos calzones es que no incluye las piernas, entonces se te van a ver unas piernitas con unas nalgotas, cosa que se va a ver muy raro. Entonces mejor haz ejercicio. Y la segunda opción es tunearte. O sea, si ya te vas a poner nalgas, si ya te vas a tunear, te vas a trincar, te vas a invertir, pues hazlo con un buen doctor. ¿Por qué? Porque hay muchas muertes cada año por personas que van con cirujanos pues clandestinos, que ni siquiera a veces tienen estudios, y pues se infectan, ¿no? Cuando te abren no hacen los procedimientos de la manera que debe de ser, se infectan y se mueren y se quedan sin nalgas y sin vida. Entonces ahorren más o menos en promedio una puesta de nalgas que cuesta como $3,000 americanos. Es una buena inversión, digo, ya con eso te consigues un sugar daddy y se te va a multiplicar. Entonces acuérdate, con cuidado. Lo más importante también es evitar caer en estafas. Muchas personas saben lo valioso que es tener nalgas y te van a vender remedios mágicos para que te crezcan nalgas, que te salgan de la nada, sin hacer ejercicio, sin comer sano, sin ningún esfuerzo. Entonces ten cuidado con tu dinero, no le des el dinero a personas que te den remedios mágicos para incrementar tus nalgas. Mejor ve al gimnasio, págate una mensualidad o opérate, cómprate calzones que ya traigan nalgas incluidas, pero no caigas en estos remedios mágicos. Y bueno, ya para concluir este video, te voy a dejar unas fotos de cómo hacer que las nalgas se te vean más grandes. Son como algunos ángulos en los cuales tú puedes acomodar el celular para darle ese efecto que digas wow. Pero antes de dejarte las fotos, acuérdate que yo soy Diego Segura. No se te olvide darle like a este video, de suscribirte al canal. Aprovecha para suscribirte, ya que paso muchos tips, es buen momento. También pícale a la campanita. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Aquí te dejo las fotos para que subas al Tinder, a tu Instagram, al Facebook, a donde quieras.